Buenas tardes. Hoy vamos a abordar el tema de las subconsultas. Vamos a ver qué es eso de una consulta que se va a utilizar dentro de otra subconsulta, básicamente. Y vamos a empezar con un ejemplo de cómo llegamos a utilizar una subconsulta o por qué son necesarias. Vamos a imaginarnos que queremos saber dentro del esquema HR quiénes son los compañeros del departamento de Lawrence. Según las imágenes y según el esquema que nosotros tenemos de HR, que sería este que vamos a ver aquí, nos pregunta entonces qué empleados pertenecen al mismo departamento que Lawrence, sabiendo que Lawrence pues será el last name de alguno de los empleados. Entonces yo necesito, para saber qué otros empleados pertenecen a su mismo departamento, saber de qué departamento estamos hablando. Vale. Sabiendo el departamento, yo ya sé qué otros empleados están vinculados a ese departamento. Bien, pues esto vamos a ver cómo lo podemos resolver. Y dice que entonces necesitaríamos dos pasos. Primero, saber en qué departamento trabaja Lawrence, y luego, una vez que sabemos ese departamento, quiénes son los que trabajan en ese departamento. ¿Vale? Eso lo podemos ver aquí, porque nosotros esas dos consultas por separado sí deberíamos saber realizarlas ya. Es decir, por un lado, saber a qué departamento pertenece Lawrence. Podemos hacerlo y nos va a decir el departamento 60, y eso lo hacemos aquí. Pues vamos a ver, dime el departamento dentro de los empleados donde el apellido es Lawrence. Si yo ejecuto esto entera, la sentencia entera, me dice vale, pues el departamento es el 60. La siguiente consulta sería vale, ¿y quién trabaja en el departamento 60? Pues entonces vamos a coger, para que nos diga, vamos a ponerla debajo, dime los apellidos de los empleados del departamento 60. Si ejecuto esto, pues me dice, además de Lawrence, evidentemente que ese ya lo sabíamos, pues todos estos. Esos son los empleados. Podemos comprobarlo. Los empleados que trabajan todos en el departamento 60. ¿Vale? Entonces hemos hecho una consulta, pero dividiéndola en dos más sencillas. ¿Qué ocurre? Que hay veces que nosotros no vamos a saber que el empleado es Lawrence. Pues, yo quiero tener preparada una consulta para saber quiénes son los subordinados de un determinado jefe. ¿Vale? Eso sería. Pero no sé qué jefe voy a decirlo. En unos momentos será uno y en otros momentos me interesa saber los subordinados de otro jefe. Yo tengo que dejar la consulta preparada para esas modificaciones, con lo cual yo aquí no voy a poder poner siempre el 60. Entonces, en lugar de eso, yo puedo poner la consulta que da como resultado ese valor. Yo sé que al ejecutar esta consulta inicial, el valor es 60. Pues entonces me gustaría poder poner esta consulta donde está el 60, porque en realidad es lo mismo. Esto sabemos que da 60. Pues dime el apellido y el departamento, en este caso, de los empleados cuyo departamento es, y primero haz esta, el valor que te dé, ese valor quiero. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, vemos que nos salen evidentemente los mismos que nos salían antes. He utilizado entonces una consulta para obtener un valor que a su vez ese valor lo voy a utilizar en una consulta mayor, una consulta externa. ¿Vale? Hemos unido esas dos consultas en una sola.
Fijaos, eso sí, que para indicarle que eso es una subconsulta la voy a encerrar entre paréntesis para que se ejecute primero eso que está entre paréntesis y con el valor que obtengamos lo utilicemos o lo utilice para extraer el resto de los valores. Ya si quisiéramos, evidentemente alguno dirá, bueno, pero es que aquí aparece Lorenz, que no es que sea compañero de Lorenz, ¿vale? Una cosa es explicar la subconsulta y otra cosa es que, bueno, luego podríamos dime todos esos compañeros excepto la propia Lorenz. Vale, ya está, simplemente quitar eso. Pero la utilización de la subconsulta sería similar. Vale. Entonces, resumiendo, una subconsulta es una consulta que nosotros integramos dentro de una consulta mayor. En principio, primero se va a ejecutar la subconsulta, se va a obtener un resultado o unos resultados que luego se utilizan en esa consulta mayor. Aquí veis el conjunto, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos por separado? Obtendríamos 60 de la primera consulta, con ese 60 obtendríamos los empleados, ¿vale? Y evidentemente si integramos una en la otra, pues tendríamos una consulta que integra una subconsulta. Podemos utilizar, en realidad, en la subconsulta puede devolver un único valor, como es el 60, o puede devolver más de un valor, o en diferentes filas, o más de un valor en la misma fila, ¿vale? Entonces tenemos varios tipos de uso de las subconsultas. Si esa subconsulta devuelve un valor individual, como veis aquí el 60, ¿qué operadores puedo utilizar? Pues los mismos que teníamos, que ya habíamos utilizado anteriormente. Entonces, aquí puedo utilizar o que es igual al 60, ¿vale? O dime todos los que pertenecen a un departamento mayor que el 60, mayor que el de Lorenz en este caso, o menor que el de Lorenz o el distinto de Lorenz. Cualquiera de estos, ¿vale? ¿Quiénes son los empleados que hay eliminando a todos los que son compañeros de Lorenz? ¿Vale? Pues nos quedaría, pues si estos son los compañeros de Lorenz, pues todos los que no son compañeros de Lorenz. Perdón, que no es aquí, es aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, no hay ninguno del departamento 60. ¿Vale? Entonces, cuando la subconsulta devuelve un valor, yo puedo utilizar el igual, el mayor, mayor igual, menor igual, o el distinto. Bien, pero hay veces que se devolverá más de un valor. Una consulta, que en este caso devuelve más de un valor. Es decir, una lista de valores. Por ejemplo, quienes realizan algunos de los empleos que se desarrollan en el departamento 20. En el departamento 20 hay dos tipos de empleo, pues quiénes son los que trabajan en alguno de estos empleos. ¿Vale? Y tenemos, pues, por un lado, que encontrar cuáles son los empleos del departamento 20, pero luego, cuando yo vaya a utilizar estos valores, ya no es un valor único, ya no puedo poner dime aquellos empleados cuyo trabajo es igual a, porque aquí es igual a los dos, no va a ser posible. ¿Vale? Entonces, si nos acordamos, había un operador de conjuntos, y ese operador de conjuntos es el in o el not in, y entonces yo puedo utilizar ese in o el not in para cuando una subconsulta me devuelva más de un valor. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí y vamos a verlo en acción. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, primero hacemos la consulta de cuáles son los trabajos que se hacen, que se realizan en el departamento 20, que como habéis visto son 2, y ahora quiero saber
de la tabla de empleados, pues quiero saber el apellido y el trabajo de todos aquellos cuyo trabajo es alguno de los anteriores. Y es alguno de los anteriores, hemos visto, ¿vale?, que podíamos poner aquí, efectivamente, entre comillas, cualquiera de estos dos. Y para poner cualquiera de estos dos, aquí teníamos que poner un operador. Ese operador ya no puede ser el igual. A veces cuando utilicéis una subconsulta os saldrá el mismo error que me ha salido a mí antes sin querer, que será este. A ver, job ID. Ese no era el que yo quería. Bueno, en este caso yo no puedo utilizar el igual para que sea un job ID igual a estos dos, ¿vale? Tendrá que ser un operador in, que ese es el operador de conjuntos, y vemos que sí hay uno que hace el mkman y otro que hace el mkr. Evidentemente estos dos valores los he obtenido con esta consulta, o sea que podría sustituir esos dos valores por la consulta. Vaya, lo he copiado. Evidentemente el resultado es el mismo. Vuelvo a repetir que hay veces que os saldrá ahora sí este error, ¿vale? Y el error dice que esta subconsulta retornó más de un registro. Como retornó más de un registro, yo no puedo utilizar el igual. Un valor no puede ser igual a más de un registro. En este caso, en vez de el igual, tendría que ser el in. O bien hay otros operadores, como por ejemplo, a ver, los tengamos aquí. No los teníamos, pero así los tengo abajo, ¿vale? Cualquiera de estos, vamos a ponerlos aquí. Es decir, yo aquí como operador, cuando tengo una subconsulta que devuelve más de una fila, puedo utilizar cualquiera de estos. Evidentemente, el que más convenga, no cualquiera porque sí. Es decir, puede ser que el trabajo sea alguno de los que aparecen aquí. Eso sí tiene sentido, ¿vale? Igual, eso sí, que sea igual a alguno de los que aparece aquí, ¿vale? O en algunos casos, por ejemplo, yo quiero saber el salario, quién cobra el mayor salario. Hasta ahora no lo habíamos podido hacer porque podíamos utilizar, si os acordáis, vamos a hacerlo. Si os acordáis, nosotros podíamos hacer el máximo salario de los empleados. Pero yo puedo hacer eso, 24.000 es el que más cobra, pero no podía unir un nombre a unos apellidos, no podía utilizarlo a la vez que una función de agregado. Pero lo que sí puedo hacer es con una subconsulta saber quién es ese que es el que más cobra. Vamos a quitar de aquí la
función de agregado, y tengo dos opciones, una con el all y otra con el igual, ¿vale? Vamos a decirle que dime los apellidos del empleado cuyo salario es mayor que todos los salarios, y que todos los salarios pues sería aquí el de ahí hay un pequeño problema, porque evidentemente no hay ningún empleado que tenga un salario mayor que todos los demás. Bueno, que todos los demás sí, pero que todos incluidos el mismo no. Entonces, el de mayor salario tiene el mismo salario que el mismo, así que el operador aquí sería mayor o igual. Dime los apellidos de aquel empleado cuyo salario es mayor o igual que todos los salarios de todos los empleados. En ese caso ya sí me dice que King, que será el que cobre los 24.000, ese es el mejor pagado, ¿vale? El que tiene un salario mayor que todos los demás. Hemos dicho que se podía hacer de dos formas. En este caso, esta consulta devuelve más de un valor. Entonces podía haber utilizado uno de los operadores que hemos visto, el any, el in o el all, o el not in, ¿vale? Pero también lo podemos hacer, ya cada uno que vea cuál es la forma que más le gusta, obteniendo el máximo salario de todos los empleados. En este caso, eso ya no da varios valores, sino que da uno solo siempre. Entonces ya no hace falta utilizar el mayor igual que all. Ya podemos utilizar quién de todos los empleados, quién es el que tiene el salario igual al máximo. Y me dará otra vez quién. ¿Vale? En ese caso ya sí que puedo combinar funciones de agregado en una subconsulta con saber quién tiene esos valores, ¿vale? Quién tiene ese valor, que es el que resulta de la función de agregado, en este caso del max. Vale, hemos visto dos formas de combinar con subconsultas que devuelven un valor y subconsultas que devuelven más de un valor. Vamos a ver qué ocurre cuando también devuelve una tupla con más de un valor en la tupla, ¿vale? Cuando devuelve tupla de valores, en este caso más de una, es decir, nos pide quiénes son los empleados más antiguos de cada departamento. Evidentemente tienen que salir varios, ya no sale como en el caso anterior King, que es simplemente uno, que es el que más mayor salario tiene. Si hubiera dos con ese salario máximo de 24.000, también habrían aparecido los dos, ¿vale? En este caso, yo por cada departamento puede haber uno o más con mayor antigüedad, ¿vale? Y vamos a hacerlo así. Para poder llegar ahí, necesito saber cuál es la mayor antigüedad, ya no de todas, sino cuál es la mayor antigüedad de cada uno de los departamentos, ¿vale? Y eso se haría con esta consulta que tenemos aquí, ¿vale? Que es la mínima fecha de contratación. Cuanto menor sea esa fecha de contratación, es que es más antiguo. Pues dime de cada departamento su menor fecha de contratación. Evidentemente, para poder hacer eso y que no salga solo una, sino que salga una por departamento, pues tenemos que utilizar el group by, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Y ahí tenemos que de cada departamento, pues lo podemos ordenar si queremos. De cada departamento tenemos una fecha de antigüedad, de 87, 96, 94, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora los que yo quiero que aparezcan aquí serán aquellos que
no solo tengan un valor igual a este o igual a este, sino que tienen que tener los dos valores iguales. Es decir, aquellos miembros del departamento 10 que fueron contratados en septiembre del 87, aquellos que del departamento 20 fueron contratados en febrero del 96, y así sucesivamente, sabiendo que evidentemente esto lo vamos a tener como subconsulta. Con lo cual yo quiero saber el apellido y el departamento de los empleados que cumplen, que el conjunto, en este caso de el departamento y la fecha de contratación, ¿vale?, es igual a any o in, me da igual a any o in, es alguno de los que aparece aquí, pero tienen que ser los dos. Fijaos que tienen que, ya no es where department ID es igual a uno and hire date es igual a otro, no, tiene que ser donde la pareja es una de las parejas que hemos obtenido de aquí. ¿Vale? Lo podemos poner así para que veamos bien. Una dentro de la otra. Vale, y fijaos, vamos a ordenarlo también por, bueno, este order by no hace falta, en la subconsulta, que sí haría falta aquí en la consulta final. Del departamento 10, Warren, ¿vale? Y así con cada uno de los departamentos. Fijaos que en el departamento 110 hay dos que se contrataron a la vez y que son los más antiguos. Podemos poner, evidentemente, vamos a decirle que no solo nos ponga el departamento, sino la fecha de contratación de cada uno de ellos. Y vemos que estos dos fueron contratados a la vez en el departamento 100. Eso es cuando una subconsulta, que es esto, nos devuelve tuplas de valores. Tuplas de valores es valores en la misma fila, varios valores en la misma fila. Bien, pues eso serían los tipos de subconsultas que tenemos. Repito, aquellos que devuelven, vamos a ponerlo aquí, aquellos que devuelven valores individuales, es decir, cuando yo tengo una consulta que me devuelve el departamento 60, por ejemplo, que me devuelve un solo valor, entonces con esas consultas yo puedo utilizar el igual, el mayor, el menor o el distinto. Si lo que tengo es consultas que devuelven más de un valor, aunque todos en una columna, ¿vale?, devuelven más de un valor, yo lo que puedo utilizar es el in, el any, el all, ya combinados. Si es in, a ver si voy a utilizar el any, pues será con el igual a any normalmente. Si es con el all, pues normalmente será con el mayor o igual que all o menor o igual que all, ¿vale? Entonces puedo combinar esos operadores. Y luego ya con tuplas vemos que lo que igualamos o lo que utilizamos con el in tiene que ser parejas de valores o conjuntos de valores encerrados entre paréntesis. En este caso, aquí lo vemos, donde el departamento y la fecha de contratación es alguna de las que aparecen cuando hacemos esta subconsulta. Las subconsultas hasta ahora las hemos visto en el web, pero pueden aparecer en otros lugares, por ejemplo en el from o en el having. Y aquí ya tenéis una consulta un poquito más compleja que dice qué empleados tienen mayor antigüedad que los que más cobran de su departamento. Entonces, para eso lo que hacemos es saber quiénes son los que más cobran del departamento. Esta sería,
al menos una forma de solucionarlo. Entonces, con los que más cobran del departamento, vamos a hacerlo. De cada uno de los departamentos hemos visto que los que más cobran del departamento era una subconsulta que devuelve un conjunto de valores. Por cada departamento, el que más cobra. Es similar a lo que hemos hecho antes de cada departamento, el de mayor antigüedad, es decir, el de menor fecha de contratación. Aquí en este caso, pues de cada departamento, el de mayor salario. Para saber quiénes son esos, lo que tenemos que hacer es en la restricción del web comparar parejas de valores con los que me salen aquí, y una vez que hemos puesto esa restricción, pues de todos los empleados, los que cumplan esa restricción, y de ellos pues me interesa saber algunos datos, podrían ser estos o podrían ser otros, pero lo que sí me tengo que fijar es que en realidad esto es una tabla, con lo cual yo podría utilizar esa tabla no solo en el web. Aquí ya me costaría más, ¿vale? Porque tendría que comparar 3 valores, tendría que cerrar esos 3 valores, si es que me interesan los 3 encerrados entre paréntesis. Pero lo que me está pidiendo es qué empleados tienen mayor antigüedad. Es decir, aquí yo tengo un empleado que pertenece al departamento de los 90 y cuya fecha de contratación es esa. ¿Hay algún empleado en su mismo departamento, ¿vale?, que tiene una antigüedad mayor? Es decir, que el departamento sea el mismo que el de King, pero tenga una fecha de contratación menor en este caso. Entonces yo podría enlazar esto como si fuera una tabla y hacer un join a través del departamento con la tabla de empleados. Una vez que yo hago el join con la tabla de empleados, puedo comparar ya sus fechas de contratación, ¿vale? Entonces, yo ya tengo esto como tabla. ¿Dónde lo utilizo esto como tabla? Pues hemos dicho que vamos a hacer un join con esto. Voy a quitarlo de aquí. Pues entonces, si eso lo voy a utilizar como una tabla para hacer un join, lo tendré que utilizar en el from. Pero cuando utilizo esta subconsulta en el from, esto ya es para nota, Cuando utilizo esta subconsulta en el from, vamos a ponerla así un poquito separada para que se vea. Le tengo que poner un alias a la fuerza. En este caso, pues lo mejor pagados. Y voy a hacer esto, voy a hacer un producto interno, una combinación interna con el resto de empleados, donde lo que voy a unir es que mejor pagados, el departamento tiene que ser el mismo, el departamento de los mejores pagados tiene que ser el mismo que el departamento de los empleados. Aquí el alias le ha puesto la E, ¿vale? Pues punto departamento. Ya tengo el producto, vamos a ver cómo vamos. Si yo hago simplemente esto, vamos a seleccionar de aquí, de mejor pagados, elijo el apellido, que lo tengo, elijo el departamento y el departamento, y luego de empleados pues voy a elegir también el apellido, voy a elegir el departamento también y voy a elegir, que no lo he puesto en el otro, la fecha de contratación, para que veamos que debemos
comparar. Me falta aquí entre los mejor pagados su fecha de contratación. A ver ese punto, porque aquí me falta el coma. Y aquí me falta. Ahora sí, ¿vale? Entonces estamos comparando King, que pertenece al departamento 90 y tiene esta fecha de contratación. ¿Hay alguno en ese departamento que tenga una fecha de contratación anterior? Pues en este caso no. En el caso de King no. Vamos a seguir. Hunor pertenece al departamento 60 y es el mejor pagado del departamento 60. ¿Vale? Que es de enero del 90. ¿Hay alguien en ese departamento con una fecha de contratación anterior? Tampoco. Seguiríamos. Del departamento 100 en el 94, tampoco. En el departamento 30, vamos a ver. Sí, pues aquí en el 50, por ejemplo, en el 50, Free tiene la fecha de contratación de abril del 97. En cambio, abril del 97, vemos que, por ejemplo, Waze es del 96 y Kaufling es del 95. Entonces, estos deberían salir en el resultado. Con lo cual, vamos a comparar esta fecha de los empleados con esta fecha de los mejores pagados. Y yo quiero que aparezcan aquellos que son más antiguos que los mejor pagados. Pues una vez que ya los tengo reunidos en una combinación interna, puedo decir, pero solo quiero aquellos donde la fecha de contratación de los empleados es anterior a la fecha de contratación de los mejor pagados. Y ya sí que me salen únicamente aquellos, ¿vale? Lo que hemos visto Waze, bueno, se nos había colado aquí, vale, porque este es del 16, el del departamento 100 me lo he saltado, porque he mirado solo año y mes y no era ninguno, pero sí que hay uno que era del 16 y en cambio el mejor pagado del departamento 100 es Greenberg, ¿vale? Que es del 17. Sí que habíamos visto Waze y Kaufland. En este caso, yo ya puedo, una vez que ya los tengo comparados, pues a lo mejor solo me interesa, de los mejor pagados no me interesa nada, me interesa simplemente, ¿vale?, aquellos que dentro de su departamento tienen una fecha de contratación anterior a la del mejor pagado de su departamento. No ocurre en todos los departamentos, pero sí en el 50, en el 80 y en el 100. Entonces, al final es un ejemplo de que nosotros no solo utilizamos sus consultas en la cláusula web, que es lo más común de todas formas, sino que también podemos utilizar sus consultas en otras cláusulas, como es en este caso en el front, para hacer combinaciones internas o productos cartesianos, lo que yo quiera, o incluso en el Javi. Luego lo que tenemos también son ya, bueno, habéis visto sus consultas anidadas. En realidad lo que hemos hecho no solo utiliza una subconsulta, sino que esa subconsulta utiliza otra más, ¿vale? Entonces yo tengo que la consulta grande hacía uso de esta que está en rojo y esa que está en rojo hace uso de otra subconsulta que está en naranja en este caso puesta. Entonces vamos anidando subconsultas. Hay gente que prefiere las subconsultas a las combinaciones internas, ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo quiero saber simplemente los países que hay en una determinada región, por ejemplo en Europa,
yo lo puedo hacer de dos formas, ¿vale? ¿Qué países hay en Europa? Yo ya sé que el region name es el que me dan y tengo que sacar el country name. Vale, pues eso si lo hacemos con una combinación interna, tendría que utilizar, sé que tengo que utilizar regions junto con countries. Vamos a poner aquí donde voy a combinarlos a través de hacer que la región ID de region tiene que ser igual a la región ID de países, y le diré que el region name es igual a euros, y de aquí ahora me interesa el country name. Vale, pues aquí tengo todos los países que están registrados en Europa, ¿vale? Y lo he resuelto con una combinación interna, con un join, pero también lo podría haber hecho con una subconsulta. Yo puedo decir, partiendo de prácticamente de lo mismo, o bueno, haciéndola de cero, yo quiero saber, utilizando en este caso la tabla countries, utilizando la tabla countries, quiero saber el country name, y ahora digo donde el region name, el region ID, perdón, tiene que ser igual, y ahora subconsulta aquí, es decir, dime el region ID de las regiones donde el region name es igual a él. Evidentemente sale el mismo resultado. Si ejecuto esto, me sale el mismo resultado. ¿Qué he hecho? La diferencia es hacerla con un join, donde yo voy metiendo todas las tablas que necesito y las voy uniendo con un on, o bien saber, vamos a intentar poner esto aquí, ¿vale? Yo primero, si sé que desde esta tabla tengo que llegar a esa y sé que tiene que ser a través de region ID, pues yo le digo, dado un nombre, obténme la región, que sería esto de aquí. Lo siguiente, con esa región vamos a hacer una consulta de la tabla countries. Dime los países que están en la región esa que he obtenido anteriormente. ¿Vale? Entonces son dos consultas sin join, pero una de ellas utilizándose como subconsulta. Podéis elegir la forma que queráis para resolverlo, porque ambas obtienen el mismo resultado. ¿Vale? Una cosa es que luego una sea más eficiente que la otra, pero ya os digo que lo que busco es que por lo menos sepáis resolverlas de una forma que la eficiencia ya llegará más adelante. Vale, entonces eso es subconsultas para sustituir en ocasiones combinaciones. Y luego tenemos operaciones de conjuntos, que ya no es subconsulta, pero en realidad es que estamos utilizando dos consultas en una. ¿Vale? Cada una de las consultas devuelve un conjunto de valores, que tiene que ser compatible, eso sí. ¿Vale? Tiene que ser compatible. Y entonces lo que hacemos es, si cada consulta me da una tabla, pues la operación de conjuntos es hacer algo con esas dos tablas que me surgen. Puede ser unirlas, como sería en esta ocasión, donde yo lo que hago es, vamos a verlo aquí,
yo tengo en principio esta consulta con 3 columnas. Eso sí, tenemos que saber qué consultas qué columnas tengo. En este caso, cuáles son los empleados que tienen el trabajo de ADPRES, y luego tengo otra que son los del departamento 20. ¿De acuerdo? Si ejecuto las dos, aquí tengo una tabla resultante de esta primera consulta con 3 columnas y otra tabla resultante también con 3 columnas de esta segunda consulta. Si yo, en vez de hacerlas por separado, quito uno de los puntos y coma y le digo dime cuál es el resultado de unir las dos tablas, pues como sospechabais, el resultado de unir esta consulta, si esta tenía una fila y esta me devuelve 2 filas, pues tengo una tabla resultante de 3 filas con la unión de los dos, ¿vale? Y esto ya lo podría ordenar por aquí. ¿De acuerdo? O lo que quiera. No debería, no sería igual si ordeno por aquí. ¿De acuerdo? Entonces este order by tiene que ir al final. Sí. Eso sería la unión. Si teníamos 2 filas en una de las tablas y una fila en la otra, pues podemos también hacer la diferencia de los dos, siempre y cuando la diferencia es toda la fila que haya en uno de los resultados que no estén en el otro resultado. Pero en este caso no podríamos hacer la diferencia, tenemos que buscar otro ejemplo. Otro ejemplo sería, bueno, con la intersección primero, dice aquellos que, en este caso, muestra los empleados que tienen el trabajo de presidente, es decir, que tienen ADPRES, ¿vale? Y los del departamento 20. La intersección, lo que pasa es que no me va a dar esto. A ver, vamos a verlo aquí. Hemos dicho que ADPRES es King, que es del departamento 90, pero yo tengo que hacer los de, ahí está equivocado, tiene que ser los del departamento 90, eso sí. Porque la intersección, si yo hago esta intersección, ¿vale? Estos son los del departamento 20, como no tienen nada en común, pues evidentemente la intersección me dice que no es nada. Pero si digo cuáles son los que tienen ADPRES, pero que están en el departamento 90, la intersección sería aquellas filas que están en las dos consultas. En este caso coincide que ADPRES, que es King, está también en el departamento 90. Y si yo hago la diferencia, en este caso aquellos que son ADPRES, pero al revés, aquellos que están en el departamento 90 pero no son ADPRES, entonces tendría que cambiar, hay que llevar cuidado con el orden. Vamos a ponerlo así, primero esta, y luego ya esta. En este caso, el este. Así. Vale, entonces son los del departamento 90 a los que le quitamos
los que tienen ADPRES, con lo cual el resultado son las dos líneas restantes. ¿Vale? Esas son las operaciones de conjuntos. ¿Qué conjunto de valores, qué tablas me da cada una de las consultas que intervienen en esa operación de conjuntos? Y entonces o bien las añado, o bien veo cuáles son las que están en las dos tablas, o bien cuáles están en uno de los resultados y no están en el otro, que sería este con el except. Vale, pues con esto hemos finalizado lo que son la presentación de subconsultas y de operaciones de conjuntos. Venga, hasta otra.